Capítulo 1. El silencio como punto de partida. Hay una verdad que muy pocos están dispuestos a aceptar, una verdad tan incómoda que preferimos enterrarla bajo la superficie de la rutina, de las redes sociales, del ruido constante con el que disfrazamos nuestra fragilidad. Vivimos en una era que premia la exposición, pero olvida el poder de la construcción silenciosa. En un mundo donde todos gritan lo que están haciendo, pocos entienden el valor inmensurable de trabajar en las sombras, de avanzar en silencio, de construir en lo invisible hasta que los resultados hablen tan fuerte que no haga falta decir una sola palabra. Y sin embargo, ahí está el origen de toda verdadera grandeza. No en el ruido. En la profundidad. No en la apariencia. En la ejecución silenciosa. No en las declaraciones vacías. En la obsesión disciplinada por mejorar sin testigos, sin aplausos, sin likes. Desde el principio de los tiempos, los grandes constructores de imperios, los que realmente cambiaron el curso de la historia, entendieron que el juego no se gana con promesas, sino con resultados. Thomas Edison no estaba ocupado explicando cada experimento fallido. Estaba encerrado, obsesionado, fallando miles de veces hasta lograr que una chispa de luz saliera de un filamento que nadie creía posible. Andrew Carnegie no estaba tuiteando cada reunión ni celebrando cada microavance. Estaba enfocado, aprendiendo, pensando en cómo transformar el acero en una plataforma para levantar el mundo moderno. Walt Disney no publicó cada trazo de sus primeros dibujos esperando aprobación. Dibujaba en soledad, soñaba en grande, y fue rechazado más veces de las que el mundo recuerda, hasta que una idea que nació en la oscuridad, un ratón animado, conquistó el corazón del planeta entero. Pero hoy, muchos viven al revés. Confunden exposición con progreso. Hablan más de lo que construyen. Se apresuran a anunciar intenciones antes de materializar acciones. Creen que declarar públicamente sus metas les da una especie de poder sobrenatural, como si hablar fuera sinónimo de avanzar, como si compartir fuera igual a ejecutar. Pero el verdadero progreso no hace ruido. El verdadero trabajo ocurre en las horas en que nadie está mirando, cuando estás frente a ti mismo, sin testigos, sin reconocimiento, sin gratificación instantánea. Es en ese espacio donde el carácter se forja, donde la visión se afina, donde la estrategia se desarrolla. Todo lo demás es teatro. Y no es que debas esconder tu vida. No se trata de aislarte por miedo o paranoia. Se trata de proteger tu energía, tu enfoque, tu obra. Se trata de tener una relación sagrada con tu tiempo y con tu misión. Se trata de entender que cada vez que explicas, expones o defiendes una idea que aún está en gestación, la estás debilitando. Porque la energía que deberías estar invirtiendo en construir, la estás desperdiciando en convencer. Y no necesitas convencer a nadie. No necesitas aprobación. No necesitas permiso. Necesitas concentración. Necesitas estructura. Necesitas avanzar sin que el mundo tenga que aplaudirte por cada paso que das. Hay una fuerza que se multiplica en el silencio. Un tipo de poder que solo se encuentra cuando eliges el camino menos visible. Porque ahí, cuando nadie espera nada de ti, es cuando puedes crear sin presión externa. Cuando no estás condicionado por la expectativa ajena, cuando no estás tratando de cumplir con la imagen que otros tienen de ti, ahí es donde realmente tienes espacio para innovar, para reinventarte, para fracasar sin miedo, para aprender con libertad. Y en ese terreno oculto, en esa dimensión donde la mayoría no tiene paciencia para quedarse, se construye lo irrompible. No necesitas que la gente sepa lo que estás haciendo. Necesitas que un día, sin previo aviso, el mundo se dé cuenta de lo que construiste. No porque lo anunciaste, sino porque lo lograste. Porque los resultados siempre tienen más volumen que las palabras. Porque el éxito auténtico no se proclama. Se manifiesta. Y cuando eso sucede, cuando el mundo ve lo que lograste sin que hayas tenido que explicar cada paso, entonces el respeto aparece, no porque lo pediste, sino porque lo generaste. Y esa diferencia lo cambia todo. Dominar ese enfoque no es fácil. Porque la adicción a la validación externa está diseñada para distraerte. Porque vivimos con una necesidad compulsiva de mostrar progreso aunque aún no haya profundidad. Porque muchos prefieren verse exitosos antes que realmente serlo. Pero si tú eliges otro camino,
Si eliges el camino del silencio poderoso, del enfoque absoluto, de la estrategia sin espectáculo, entonces estarás construyendo algo que no necesita presentación. Algo que simplemente es. Y lo que simplemente es, lo que no necesita ser defendido, lo que se sostiene por su propia fuerza interna, es lo que permanece. El silencio no es ausencia de acción. Es presencia total en lo que importa. Es presencia en tu visión. Es presencia en tu proceso. Es presencia en tu propósito. Y cuando eliges actuar desde esa presencia, algo cambia. Tu energía ya no se dispersa. Tu mente se vuelve afilada. Tus prioridades se ordenan. Y el tiempo comienza a trabajar contigo, no contra ti. Porque ya no estás desperdiciándolo en convencer, en explicar, en negociar tu visión. Estás invirtiéndolo en hacerla real. Así que la próxima vez que tengas una meta, una idea, un sueño, no la declares al mundo. Declárala a ti mismo. Escríbela. Medítala. Estúdiala. Planifícala. Defiéndela con tus hábitos. Protégela con tus decisiones. Y ejecútala sin ruido. Porque si es verdadera, si está alineada con tu esencia, si tiene raíz, llegará el momento en que será tan evidente que no hará falta que digas absolutamente nada. Capítulo 2. La mente silenciosa es la mente peligrosa. La mente que no necesita demostrar nada es la más peligrosa del mundo, no porque esté vacía de ambición, sino porque su ambición es interna, es madura, es silenciosa y paciente, no necesita anunciar lo que piensa ni justificar lo que hace, simplemente observa, calcula, ejecuta y se adapta en un silencio que a muchos les incomoda. Porque están tan acostumbrados al ruido constante de las opiniones y de las apariencias, que cuando se enfrentan a alguien que no busca validación, que no se mueve por la presión externa, que no compite con nadie excepto con su versión de ayer, se descolocan, se sienten expuestos, inseguros, porque ese tipo de enfoque absoluto refleja con brutal claridad todo lo que ellos aún no han resuelto en su interior. Y es ahí donde comienza el verdadero dominio personal. Cuando te das cuenta de que el silencio no es ausencia de poder, es la forma más elevada de poder, porque no estás ocupando tu energía en probar, en discutir, en convencer o en reaccionar, la estás reservando, refinando y canalizando para avanzar de forma imparable, precisa, contundente. La mente que ha aprendido a permanecer en silencio en medio del ruido externo, que ha dejado de reaccionar a cada crítica o comentario, que ya no siente la necesidad de estar explicándose constantemente, es una mente que ha trascendido la etapa de la supervivencia emocional y ha entrado en la dimensión del dominio. Y ese tipo de mente no surge por accidente. Se construye. Se entrena. Se forja a través de cientos de momentos en los que decides conscientemente no actuar como antes, no caer en los mismos impulsos, no rebajarte a defender tu proceso ante personas que ni siquiera entienden su profundidad. Porque entiendes que si el mundo no ve lo que estás haciendo, no es tu trabajo educarlo. Es tu trabajo seguir haciéndolo. Que si la gente no valora tu camino, no significa que estés en el equivocado, solo significa que no es su camino. Que si el proceso aún no tiene resultados visibles, eso no implica que estés perdiendo el tiempo, significa que estás sembrando con raíces profundas que van más allá de la superficie. Cuando llegas a ese nivel de claridad interna, todo cambia. Dejas de medir tu avance por los ojos de otros. Dejas de hablar por hablar. Dejas de buscar aprobación constante. Y en su lugar, desarrollas una relación íntima con el silencio, con el foco, con la profundidad. Comienzas a amar los días sin testigos, los proyectos sin nombre, los entrenamientos que nadie ve, los borradores que nunca publicas, los procesos que vives sin necesidad de compartir. Porque entiendes que todo eso te está preparando, te está afinando, te está fortaleciendo. No necesitas que el mundo te vea construir. Solo necesitas construir. Y cuando llegue el momento, tu obra hablará por sí misma. La mente silenciosa observa, escucha, registra. Mientras otros hablan de sus intenciones, tú ya estás ejecutando. Mientras otros muestran cada pequeño paso, tú estás diseñando estructuras completas en la sombra. Mientras otros dependen de la retroalimentación externa para seguir, tú ya has decidido que vas a seguir, con o sin aplausos, con o sin reconocimiento, con o sin garantías. Porque tu compromiso no está basado en emociones pasajeras. Está anclado en una decisión irrenunciable.
Y esa es la diferencia entre quienes lo intentan y quienes lo logran. Entre quienes necesitan que el mundo los empuje y quienes se empujan a sí mismos, día tras día, en completo silencio. Lo que pocos entienden es que cuanto más hablas, más energía pierdes. Cada vez que explicas lo que vas a hacer, estás activando una parte de tu cerebro que te hace sentir como si ya lo hubieras hecho. Es un truco psicológico. El cerebro recibe gratificación simplemente por hablar del plan. Y si no eres cuidadoso, te vuelves adicto a eso. A hablar. A planear. A contarlo todo. Pero no a hacerlo. Y así te conviertes en un arquitecto de ideas no ejecutadas. En un soñador con discursos grandes pero resultados pequeños. No porque no seas capaz, sino porque te has enviciado con la ilusión del progreso sin haber pagado el precio de la transformación. Por eso, los grandes estrategas no hablan. Diseñan. Ejecutan. Corrigen. Perseveran. No se distraen con las dudas ajenas ni se detienen a explicar cada movimiento. Porque saben que la única explicación válida es el resultado. Que cuando llegue el momento, lo que construyeron será tan claro, tan evidente, tan real, que no necesitará contexto. Y eso solo se logra cuando aprendes a cerrar la boca y abrir el enfoque. Cuando aprendes a usar tu energía no para impresionar, sino para impactar. Cuando dejas de querer parecer disciplinado, y simplemente lo eres. Si quieres cambiar tu vida, empieza por cambiar tu relación con el silencio. Deja de verlo como vacío. Empieza a verlo como poder. Deja de llenarlo con ruido innecesario. Empieza a usarlo como el campo de entrenamiento más potente que existe. Porque el silencio no te aplaude, pero te revela. No te da reconocimiento, pero te da claridad. No alimenta el ego, pero fortalece el alma. Y si eres capaz de permanecer ahí, de construir ahí, de sostener tu visión sin tener que compartirla cada 5 minutos, entonces te estás preparando para algo más grande que la validación inmediata. Te estás preparando para un tipo de éxito que no necesita presentación. Un tipo de éxito que simplemente se impone, porque fue diseñado en lo más profundo del silencio. Capítulo 3. La psicología del ego y la urgencia de ser visto. Hay algo profundamente adictivo en ser visto. En obtener reacciones. En sentir que tu existencia ha sido validada porque alguien respondió, comentó, aplaudió o simplemente notó que estás haciendo algo. Es una droga emocional silenciosa y peligrosamente aceptada por la sociedad moderna, esta necesidad casi automática de documentar cada paso, de compartir cada avance, de poner el proceso en vitrina antes de que esté siquiera definido. No se trata de transparencia, ni de construir comunidad, ni de abrirte al mundo por una causa noble. Se trata del ego. Y el ego, cuando no es observado, cuando no es entendido, cuando no es desmantelado conscientemente, se convierte en el mayor enemigo de tu progreso real. El ego quiere mostrar antes de construir. Quiere reconocimiento antes de resultados. Quiere que el proceso sea admirado, aunque aún no haya nada sólido que admirar. Y si no lo controlas, te lleva a vivir una vida que se ve bien en el exterior pero que internamente está vacía, sin raíces, sin dirección, sin coherencia. El ego quiere velocidad. Quiere visibilidad. Quiere el atajo. Pero la excelencia, la maestría, la transformación, no responden a esas reglas. Se cocinan lento. En silencio. En entornos donde no hay aplausos. En espacios donde no hay público. Y ahí es donde muchos pierden el rumbo, porque confunden la urgencia del ego con la necesidad del alma. El ego quiere que publiques tu progreso. El alma quiere que lo perfecciones. El ego necesita testigos. El alma necesita alineación. El ego quiere reconocimiento inmediato. El alma quiere verdad duradera. Y tú tienes que decidir quién va a dirigir tu vida. Porque si no haces ese corte interno con radicalidad, el ego va a seducirte con pequeñas dosis de aprobación y te va a mantener atrapado en un ciclo de exposición superficial que te aleja de todo lo que podrías construir si tan solo tuvieras el valor de ser invisible por un tiempo. No es fácil. Porque vivimos en una cultura de ventanas abiertas. Todo el mundo mira, todo el mundo comenta, todo el mundo proyecta. Y es tentador entrar al juego, especialmente cuando ves a otros compartiendo sus avances y recibiendo atención.
Pero lo que no ves son los vacíos que muchos están intentando llenar con ese mismo contenido. Lo que no ves es que en muchos casos, la publicación es una compensación por la falta de conexión interna. Lo que no ves es que, en demasiadas ocasiones, hay más narrativa que sustancia, más apariencia que profundidad. Y si tú decides hacer lo mismo, no solo estarás perdiendo el control de tu proceso, estarás saboteando su esencia. Porque cuando haces público algo que todavía está en su fase más vulnerable, lo expones a críticas, dudas y energías externas que pueden alterar su forma original. Es como abrir un capullo antes de que la mariposa esté lista. La idea necesita oscuridad. Necesita tiempo. Necesita ser protegida como un fuego que apenas empieza. Y si la expones demasiado pronto, corres el riesgo de apagarla antes de que tenga la fuerza para sostenerse sola. El ego no entiende eso. El ego quiere mostrar el fuego aunque esté hecho de chispas inestables. Pero tú no estás aquí para encender fuegos pasajeros. Estás aquí para construir hogueras que iluminen el camino durante años. Y eso exige otro tipo de mente. Una mente que puede contenerse. Que puede sostener su visión sin exponerla. Que puede invertir en la raíz antes de mostrar la flor. Esa mente no busca validación porque está enfocada en validarse a sí misma a través del compromiso con su proceso. Esa mente entiende que cuando sea el momento de mostrar resultados, lo hará no con palabras, sino con hechos tan sólidos que ningún argumento podrá contradecirlos. Y la paradoja es que cuando te alejas del ego, los resultados llegan con más fuerza. Porque ya no estás desperdiciando energía en mantener una imagen. Ya no estás dividiendo tu atención entre avanzar y mostrar que avanzas. Estás completo. Estás enfocado. Estás entregado. Y desde ahí, lo que construyes tiene otra textura, otro peso, otra profundidad. Ya no necesitas convencer a nadie. Porque sabes que lo que estás haciendo es real. Lo sientes. Lo vives. Lo sostienes sin necesidad de espectadores. Por eso, no te enfoques en parecer comprometido. Enfócate en estarlo. No te obsesiones con cómo se ve tu progreso. Obsesiónate con la calidad de tu práctica diaria. No te preocupes por lo que los demás piensan que haces. Ocúpate de hacer, de pulir, de avanzar. Porque el ego va a gritar para que salgas al escenario antes de estar listo. Pero tú no estás aquí para entretener. Estás aquí para dejar una huella real. Y esa huella solo se crea cuando el ego se calla y el alma se pone a trabajar. Capítulo 4. La visión no se explica, se protege. Hay una etapa del proceso creativo, estratégico, evolutivo, llámalo como quieras, en la que tu visión todavía es frágil, aún no tiene forma sólida, aún está en su estado más vulnerable, y en ese momento, lo más peligroso que puedes hacer es compartirla con personas que no tienen la capacidad de entenderla, ni la visión para sostenerla, ni el lenguaje para interpretarla. Porque la visión no es una idea para ser debatida. Es una imagen que se te ha revelado a ti y solo a ti. No necesita votos. No necesita consenso. No está diseñada para ser entendida por los demás, especialmente al principio, cuando ni tú mismo sabes exactamente cómo se manifestará. Por eso debes protegerla. Debes cultivarla en silencio, como se cuidan las semillas antes de que vean la luz del sol. No con miedo. Con responsabilidad. Y es que muchas veces, el impulso de compartir no nace de la estrategia, sino del deseo inconsciente de obtener validación, de confirmar que vamos bien, de escuchar que alguien nos diga que lo que estamos planeando tiene sentido. Pero esa búsqueda, por inocente que parezca, debilita el proceso. Porque si necesitas que otro apruebe lo que tú apenas estás empezando a construir, entonces tu convicción no está realmente anclada. Estás confiando más en la opinión externa que en tu propia claridad interna. Y eso no es liderazgo. Eso no es enfoque. Eso es inseguridad disfrazada de transparencia. La visión, cuando es auténtica, es algo que te consume desde adentro. No necesitas compartirla para sentir que es real. La vives, la sueñas, la respiras. Y por eso mismo, sabes que aún no debe salir a la superficie. Porque si la expones demasiado pronto, corres el riesgo de que otros la contaminen con sus miedos, con sus límites mentales, con sus dudas camufladas de consejos. Y aunque te amen, aunque te respeten, aunque quieran lo mejor para ti,
Hay cosas que simplemente no pueden comprender porque no les fueron dadas. Porque no son suyas. Porque no vibran con su visión del mundo. Y ahí es donde tú debes tener la madurez emocional para mantener tu proceso cerrado, no por orgullo ni por ego, sino por conciencia de lo que está en juego. El verdadero constructor no grita lo que va a hacer. Lo hace. El verdadero líder no pregunta si su visión tiene sentido. La convierte en realidad, y entonces, y solo entonces, el mundo empieza a entender lo que al principio parecía absurdo. Porque toda gran visión fue primero incomprendida. La mayoría de las personas solo entienden lo que ya existe. Muy pocos son capaces de ver lo que aún no ha tomado forma. Por eso es tu responsabilidad sostener esa visión cuando nadie más la ve. Cuando aún no tiene pruebas. Cuando solo vive en tu mente, en tu cuerpo, en tus horas de trabajo ocultas. Es ahí donde se fortalece. Es ahí donde se define. Es ahí donde adquiere la fuerza para sobrevivir al juicio y al ruido cuando llegue el momento de mostrarla. No necesitas defender tu visión. Necesitas protegerla. No necesitas convencer al mundo. Necesitas convencerte a ti. Y eso solo lo logras cuando haces del silencio tu santuario, cuando conviertes la concentración en tu estado habitual, cuando te alejas del ruido para escuchar tu propia claridad. Porque si estás demasiado expuesto, si compartes cada paso, cada idea, cada pequeña victoria, lo que estás haciendo sin darte cuenta es diluir tu energía, dispersar tu fuego, repartir en pequeñas dosis un poder que deberías estar concentrando. Y sin esa concentración, no hay transformación real. Hay actividad. Pero no hay profundidad. Y tú no estás aquí para ser activo. Estás aquí para ser efectivo. Para ser preciso. Para construir algo que trascienda. Así que ten paciencia. No necesitas mostrar todavía. No necesitas explicar todavía. No necesitas compartir todavía. Estás en la etapa de la construcción interna, donde lo importante no es lo que los demás ven, sino lo que tú sientes que está tomando forma en lo más profundo. Porque la visión, antes de ser visible, debe ser invencible dentro de ti. Y eso se logra en la soledad. En la repetición. En el trabajo silencioso. En el espacio donde nadie te felicita, donde nadie te sigue, donde nadie te entiende. Y ahí, justo ahí, es donde la visión se convierte en destino. Capítulo 5. El ruido de los demás no puede ser tu guía. Hay una verdad que debes enfrentar si vas a construir algo de valor en esta vida, y es que el ruido del mundo nunca va a desaparecer. Siempre va a haber opiniones, juicios, preguntas, expectativas y exigencias ajenas tratando de instalarse en tu mente como verdades, aunque no lo sean. Siempre habrá alguien que te diga que estás yendo demasiado lento, otro que te diga que vas demasiado rápido, alguien que cuestione tus decisiones, tus métodos, tus silencios, tus pausas, tus elecciones. Y si no tienes una identidad definida, si no has desarrollado un sistema de convicciones personales que sirva como brújula interna, vas a caer inevitablemente en la trampa de vivir tu vida según el volumen de lo que otros piensan, y no según la dirección que tú sabes que debes seguir. Porque el ruido no es solo sonido. Es distracción. Es confusión disfrazada de consejo. Es presión social maquillada de interés. Es interferencia emocional que, si no la filtras, termina alejándote de ti mismo sin que lo notes. Y es por eso que el silencio no es solo un estado externo. Es una práctica interna. No se trata únicamente de apagar el teléfono, cerrar la puerta o desconectarte de las redes. Se trata de construir un espacio mental al que nadie más tenga acceso. Un lugar dentro de ti donde el ruido no entra, donde las voces externas no dictan tus decisiones, donde lo único que guía tu acción es lo que tú sabes que es correcto, aunque nadie más lo entienda, aunque los demás se rían, aunque te digan que estás perdiendo el tiempo. Porque esa convicción, esa claridad silenciosa, es lo que te va a sostener cuando todo lo demás falle, cuando el ruido se vuelva insoportable, cuando las dudas se infiltren en tu entorno y parezca que nadie más ve lo que tú ves. El problema es que la mayoría no se entrena para eso. La mayoría está programada para reaccionar, para agradar, para adaptarse a las expectativas del entorno incluso a costa de su propia coherencia. Y esa forma de vivir, aunque parezca funcional, aunque se vea aceptable, es una forma de suicidio interno. Porque cada vez que eliges lo que el mundo espera en lugar de lo que tú necesitas,
muere una parte de tu autenticidad. Cada vez que priorizas la opinión ajena sobre tu intuición, le das poder a alguien más sobre tu rumbo. Y cuando eso se vuelve un hábito, te desconectas de tu misión sin darte cuenta. Estás ocupado, estás activo, estás presente, pero estás vacío. Porque todo lo que haces está condicionado por el qué dirán, y no por el qué es lo correcto para mí. Pero hay una alternativa. Puedes elegir cerrar el círculo. No necesitas explicar tus procesos. No necesitas justificar tus decisiones. No necesitas responder preguntas que nacen de la incomprensión ajena. Tu vida no es un foro público. Tu proceso no es un tema de debate. Tu evolución no tiene que ser entendida por nadie más. Es tuya. Es privada. Es interna. Y si aprendes a vivir desde ese lugar, te vuelves inmune al ruido. No porque no lo escuches, sino porque ya no tiene poder sobre ti. Ya no te desvía. Ya no te altera. Ya no determina tu siguiente paso. Las personas más poderosas que he conocido en esta vida tienen algo en común: no piden permiso para ser quienes son. No viven explicándose. No negocian sus principios. No modifican su visión para complacer. Tienen claridad. Tienen dirección. Y lo más importante, tienen una relación íntima con el silencio. No temen estar solos con sus pensamientos. No necesitan llenar cada espacio con palabras. No están buscando ser entendidos por todos. Están ocupados construyendo. Están ocupados perfeccionando. Están ocupados haciendo el trabajo que los demás posponen por miedo al juicio. Y tú puedes hacer lo mismo. Puedes dejar de vivir reactivo al entorno. Puedes dejar de medir tu progreso con las métricas superficiales del mundo externo. Puedes volver a lo esencial. Puedes concentrarte en lo que verdaderamente importa, sin compartirlo, sin defenderlo, sin exponerte innecesariamente. Y desde ese lugar, desde esa solidez que no necesita audiencia, construir algo que sea realmente tuyo. Algo que resista el tiempo, las modas, las opiniones. Algo que hable por sí mismo cuando esté listo, y que no necesite traducción porque será tan claro, tan fuerte, tan evidente, que incluso el ruido del mundo tendrá que callar cuando llegue. Capítulo 6. La obsesión por el resultado y el olvido del proceso. Vivimos en una era donde el resultado lo es todo. Donde lo único que parece importar es la meta, la cifra, la validación pública de haber logrado algo visible, medible, premiable. El proceso, en cambio, es ignorado, desestimado, tratado como un mal necesario, peor aún, como una etapa aburrida que hay que soportar hasta llegar al gran momento de mostrarle al mundo que valió la pena. Pero esa forma de pensar es exactamente lo que arruina a la mayoría. Porque cuando desprecias el proceso, desprecias tu formación. Cuando solo persigues el resultado, sin enamorarte del trabajo silencioso que lo hace posible, inevitablemente empiezas a tomar atajos, a tomar decisiones desesperadas, a buscar velocidad en lugar de solidez, y lo que logras, si es que logras algo, no te transforma, porque no te cambió por dentro. Porque fue más el acto de alcanzar que el acto de convertirte. Y ahí está el problema: la sociedad premia el logro, pero el alma se nutre de la evolución. El proceso es donde te encuentras contigo mismo. Es donde te descubres de verdad. Donde se te revelan tus límites mentales, tus creencias ocultas, tus hábitos heredados, tus debilidades emocionales, tus bloqueos internos. Es donde aprendes a sostener una visión cuando el entusiasmo se desvanece, donde desarrollas la capacidad de persistir sin reconocimiento, donde entrenas tu voluntad cuando nadie te observa. El proceso es el verdadero maestro. El resultado es apenas una consecuencia. Y si no puedes disfrutar del uno sin obsesionarte con el otro, vas a vivir frustrado incluso cuando logres lo que quieres, porque ese logro no tendrá raíz. Porque será solo una validación temporal. Porque no construiste carácter en el camino. Solo fuiste corriendo detrás de algo externo mientras te vaciabas por dentro. Mira a las personas que realmente han dejado una huella duradera. Los grandes inventores, los artistas verdaderos, los arquitectos del pensamiento moderno. Ninguno de ellos se hizo famoso por buscar fama. Ninguno de ellos se obsesionó con el premio. Estaban obsesionados con el proceso. Edison estaba enamorado de la experimentación. No de la bombilla.
La bombilla fue el resultado inevitable de haber fallado 1000 veces y haber aprendido 1000 lecciones que otros no estaban dispuestos a tolerar. Da Vinci pasaba horas dibujando músculos humanos sin necesidad de hacerlo, solo por el puro acto de entender, de observar, de perfeccionar. Nikola Tesla vivía en la más absoluta soledad, sin reconocimiento, sin riqueza, pero con una devoción total por lo que estaba construyendo, porque el proceso le importaba más que la gloria. Y tú, si vas en serio, tendrás que pasar por ese mismo lugar. Un lugar donde nadie te aplaude, donde nadie te paga por lo que haces, donde no hay audiencia, pero donde se forja tu maestría. Si puedes aprender a quedarte ahí, sin huir, sin desesperarte, sin ceder al impulso de demostrar resultados prematuros, entonces estás listo para sostener cualquier cosa que construyas. Lo que pocos quieren aceptar es que los resultados reales tardan. No porque el universo sea lento, sino porque tú necesitas tiempo para crecer hasta el nivel en el que puedas sostener aquello que estás buscando. No puedes saltarte tu propia evolución. No puedes acelerar tu madurez. No puedes comprar, ni forzar, ni simular lo que solo se consigue con tiempo, con esfuerzo, con soledad, con práctica intencional, con 1000 ajustes que nadie ve pero que hacen toda la diferencia. Y si entiendes esto, si realmente lo comprendes en lo profundo, dejas de pedir resultados rápidos. Dejas de medir tu progreso con ojos impacientes. Dejas de comparar tu camino con el de otros. Porque entiendes que cada segundo en el proceso cuenta. Cada día de repetición tiene valor. Cada frustración es parte de la alquimia. Cada silencio es parte del molde. Cada retraso es parte de tu entrenamiento. Y sí, habrá momentos en los que sientas que estás estancado. Habrá días en los que parezca que nada avanza. Habrá semanas enteras en las que te preguntes si vale la pena seguir. Y ahí es donde se separan los que solo querían un resultado de los que están verdaderamente comprometidos con su visión. Porque en esos momentos es donde más estás creciendo. No se ve por fuera. Pero algo se está rompiendo dentro de ti, una capa vieja, una expectativa falsa, una dependencia emocional. Y eso, aunque no lo notes ahora, te está preparando para sostener el próximo nivel sin colapsar, sin traicionarte, sin perder el enfoque. Así que deja de despreciar el proceso. Deja de tratarlo como un obstáculo. Es la etapa más importante de todas. El resultado será solo un reflejo. Pero tú eres la raíz. Y esa raíz solo se fortalece cuando eliges quedarte, aunque nadie te vea. Cuando eliges continuar, aunque no haya premio inmediato. Cuando eliges crecer, aunque parezca que todo se detuvo. Porque sabes que no se detuvo. Solo está madurando en silencio, igual que tú. Capítulo 7. La ejecución silenciosa es más poderosa que 1000 declaraciones públicas. Hay una diferencia inmensa entre querer algo y estar dispuesto a construirlo con la determinación silenciosa de quien no necesita anunciar cada paso que da, de quien no necesita ser visto para saber que avanza, de quien ha entendido que el verdadero compromiso no se mide por la intensidad de tus palabras, sino por la consistencia de tus acciones cuando nadie te está observando. Porque cualquiera puede hablar. Cualquiera puede publicar un plan, escribir una meta, compartir una intención. Lo difícil, lo raro, lo que realmente transforma tu realidad es ejecutar sin interrupción, sin necesidad de demostrar nada, sin querer validación, sin convertir cada paso en un espectáculo. Ahí es donde se forma el verdadero poder. En la ejecución constante, silenciosa, disciplinada. En la capacidad de levantarte cada mañana, hacer lo que sabes que debes hacer, mantenerte firme con tus decisiones incluso cuando el mundo ofrece caminos más fáciles, más rápidos, más visibles. No se trata de hacer mucho ruido. Se trata de crear impacto real. Y el impacto real no se crea desde la intención, se crea desde la acción. No desde lo que dices, sino desde lo que haces repetidamente, incluso cuando no hay motivación, incluso cuando estás cansado, incluso cuando no tienes a nadie alrededor animándote. Ese tipo de ejecución no necesita fuerza externa. Nace desde un lugar más profundo, una decisión interna que ya fue tomada y que no se negocia cada día. Porque cuando algo se convierte en parte de tu identidad, ya no se debate. Se ejecuta. Punto. Y esa mentalidad te convierte en alguien verdaderamente peligroso para cualquier sistema que se alimente de la mediocridad,
porque la mayoría vive dependiendo del impulso, del ánimo del día, de las condiciones externas, de los aplausos. Pero cuando tú ya no dependes de nada de eso, te vuelves imposible de detener. El mundo está lleno de gente que planea, que habla, que promete, que fantasea, que idealiza el futuro perfecto mientras no hace lo mínimo indispensable para acercarse a él. Porque están atrapados en el ciclo interminable de preparar el terreno, pero no sembrar. De imaginar el cambio, pero no ejecutarlo. De pensar en cómo será su éxito, pero sin desarrollar la resistencia emocional y física para sostenerlo. Y eso es exactamente lo que diferencia a los constructores reales de los espectadores crónicos. El constructor actúa. Sin drama. Sin necesidad de notificación pública. Sin calendario compartido. Sin esperar aprobación. Hace lo que tiene que hacer porque su enfoque está puesto en el largo plazo. En construir un cuerpo de trabajo que hable por sí mismo. No en alimentar su ego diariamente con pequeños reconocimientos vacíos. La ejecución silenciosa exige renunciar al placer momentáneo de ser visto para alcanzar el beneficio profundo de ser respetado por lo que lograste. Y ese respeto, el auténtico, no se pide, no se exige, no se compra. Se construye. Día tras día. Con acciones firmes. Con estándares personales. Con una ética que no necesita vigilancia externa para cumplirse. Porque cuando realmente te tomas en serio tu desarrollo, entiendes que no puedes perder tiempo tratando de demostrar que lo estás intentando. Ese tiempo, esa energía, ese esfuerzo, tienen que estar dedicados por completo a la ejecución. Porque es ahí donde ocurre la transformación real. Es en la repetición diaria, silenciosa, precisa, donde se tejen las conexiones mentales, emocionales, físicas que convierten una idea en realidad, una intención en resultado, un deseo en disciplina. El éxito sostenido no se construye en público. Se construye en la oscuridad. En las horas en las que no hay nadie más despierto. En las decisiones que tomas cuando nadie te presiona. En los detalles que cuidas aunque nadie los note. Y cuando vives desde ese lugar, desarrollas un tipo de fortaleza que no necesita ser explicada, porque se manifiesta sola en lo que haces, en cómo te mueves, en la calidad de tu trabajo, en la fuerza con la que sostienes tu propósito. Y esa fortaleza, esa capacidad de ejecutar sin distracciones, sin excusas, sin necesidad de adornos, es la herramienta más poderosa que tendrás para transformar tu vida y crear un impacto que otros simplemente no podrán ignorar, aunque nunca lo hayas anunciado. Así que deja de hablar tanto. Deja de esperar el momento perfecto. Deja de pedir permiso para empezar. Y ejecuta. Ejecuta sin hacer ruido. Ejecuta sin explicaciones. Ejecuta sin perder el tiempo en mostrarlo. Porque cuando lo que construyes tiene valor real, será imposible que pase desapercibido. El mundo se va a dar cuenta. No porque lo anunciaste, sino porque tu ejecución silenciosa construyó algo tan sólido que ningún discurso podría haberlo igualado. Capítulo 8. El poder de no ser interrumpido. Una de las habilidades más subestimadas y, al mismo tiempo, más poderosas en este siglo saturado de estímulos, es la capacidad de trabajar profundamente sin interrupciones, de sumergirte por completo en una tarea, en una visión, en un proceso, sin permitir que el mundo externo invada tu espacio mental a cada instante. Esta habilidad no solo mejora tu productividad, no solo te hace más efectivo, sino que transforma radicalmente tu relación con el tiempo, con tu obra y contigo mismo, porque trabajar sin interrupciones no es simplemente una práctica operativa, es una declaración silenciosa de que has puesto un límite. De que has trazado una línea entre lo que el mundo exige de ti y lo que tú estás dispuesto a proteger, es un acto de respeto personal en un contexto donde todo está diseñado para dispersarte. Cada vez que permites que una notificación rompa tu atención, estás entregando más que unos segundos. Estás regalando tu claridad, estás fragmentando tu mente, estás saboteando tu impulso. Porque no se trata solo del tiempo que te quita una interrupción, sino del tiempo que te toma recuperar la profundidad de concentración que tenías antes de esa distracción. Vivimos atrapados en ciclos de atención parcial, pensando que avanzamos porque hacemos muchas cosas, cuando en realidad estamos apenas rascando la superficie de todo, sin entrar verdaderamente en nada. Y en ese estado, en ese modo fragmentado, disperso, agitado,
no se puede crear nada profundo, no se puede construir nada duradero, no se puede avanzar con precisión. Porque la concentración no es solo un estado mental, es la puerta de entrada a la excelencia. Por eso, quienes aprenden a proteger su enfoque con ferocidad, quienes son capaces de trabajar durante horas sin mirar el teléfono, sin revisar mensajes, sin necesidad de interacción constante, terminan separándose radicalmente del resto. No porque sean más inteligentes, sino porque han entendido algo esencial, que su atención es su activo más valioso. Que cada vez que la entregan sin conciencia, están perdiendo no solo productividad, sino poder interno. Están debilitando su capacidad de sostenerse. Porque una mente que salta de estímulo en estímulo, que vive en constante distracción, pierde profundidad. Y una vida sin profundidad es una vida en la que todo se parece, donde cada día es una copia del anterior, donde los años pasan sin que nada realmente evolucione por dentro. El enfoque ininterrumpido no es popular porque es incómodo. Porque te exige sentarte contigo mismo. Porque te obliga a estar presente con tus pensamientos, con tus inseguridades, con la parte más honesta de tu realidad. Cuando ya no tienes excusas para mirar hacia afuera, te ves obligado a mirar hacia adentro. Y ahí es donde muchos abandonan, porque el silencio los confronta, porque el vacío de estímulos les resulta insoportable. Pero para quien tiene una visión clara, ese silencio es sagrado. Es el laboratorio donde se crea lo real. Es el lugar donde nace la obra que cambiará su vida. Porque si no eres capaz de sostenerte en la incomodidad de trabajar sin interrupciones, jamás llegarás a ese estado mental donde todo se alinea, donde la claridad se expande, donde el tiempo parece detenerse y tú simplemente fluyes. Ese estado, llamado por muchos flow, no aparece por accidente. Es el resultado de haber elegido, una y otra vez, proteger tu entorno mental, de haber aprendido a decir no al ruido, de haber organizado tu entorno para que esté al servicio de tu concentración, de haber tomado decisiones conscientes sobre cómo quieres vivir tu día, no en función de la urgencia de otros, sino en función de lo que tú has decidido que importa. Y cuando llegas ahí, cuando te vuelves alguien que sabe entrar y sostenerse en estados profundos de ejecución, ya no necesitas justificarte. Ya no necesitas correr. Ya no necesitas convencer. Porque sabes que estás construyendo desde un lugar donde la mayoría no puede llegar. Y eso, aunque nadie lo vea desde fuera, te transforma desde dentro. Entonces, si quieres una ventaja injusta sobre el mundo actual, no busques trucos. No te obsesiones con herramientas. Aprende a no ser interrumpido. Aprende a proteger tu enfoque como si fuera una propiedad sagrada. Aprende a crear espacios de tiempo inviolable donde puedas sumergirte en tu trabajo con devoción, con intensidad, con presencia total. Porque en un mundo que recompensa la distracción, quien domina su enfoque se convierte en amo de su destino. No porque haga más, sino porque hace lo que importa, lo que transforma, lo que permanece. Capítulo 9. El respeto no se pide, se construye en la oscuridad. En algún momento vas a tener que entender, y no solo de forma intelectual sino emocional, visceral, irreversible, que el respeto verdadero no se pide, no se negocia, no se exige con palabras ni se mendiga con gestos vacíos. El respeto auténtico se construye con lo que haces cuando nadie te ve, con el nivel de disciplina que sostienes sin audiencia, con la calidad de tu trabajo cuando no hay reconocimiento, con la coherencia silenciosa entre lo que dices y lo que haces. Y si lo entiendes de verdad, si lo integras como principio y no como teoría, tu vida cambia de dirección, porque dejas de invertir energía en intentar convencer a los demás de lo que vales, y comienzas a invertir esa misma energía en convertirte en alguien cuya sola presencia comunica fuerza, claridad y dirección sin tener que abrir la boca. La mayoría gasta su tiempo tratando de ser tomado en serio, tratando de ganarse la atención, la validación, la credibilidad de personas que ni siquiera están observando desde un lugar limpio, que miran con filtros distorsionados, que proyectan sus propias inseguridades, sus propios fracasos, sus propios miedos en cada opinión que lanzan al aire. Y mientras tanto, tú estás ahí, intentando defenderte, justificarte, probar que mereces respeto. Pero el respeto real no funciona así. No se impone desde afuera. Se emana desde adentro. Y para eso necesitas pasar por una etapa de absoluta construcción silenciosa, una etapa en la que vas a parecer invisible, irrelevante, ignorado por muchos, subestimado incluso.
Pero es exactamente en esa etapa donde estás creando la base que nadie más puede construir por ti. El respeto que verdaderamente vale no nace del título que llevas, ni de tus seguidores, ni de tus ingresos, ni siquiera de tus logros visibles. Nace del carácter que desarrollaste cuando podrías haber renunciado, pero no lo hiciste. Nace de la integridad que mantuviste cuando nadie te estaba mirando. Nace de la voluntad de seguir adelante cuando no había aplausos, cuando no había garantía, cuando solo tenías una visión y la determinación inquebrantable de sostenerla. Es ahí donde se forja la credibilidad que no necesita presentación. Es ahí donde se crea la reputación que no se dice, se siente. Porque puedes tener 1.000.000 de palabras bien estructuradas sobre quién eres, pero una sola acción sostenida en el tiempo vale más que todo ese discurso. Y es por eso que el camino silencioso, el que la mayoría evita porque es incómodo, solitario y a veces brutal, termina siendo el más sólido, el más real, el más respetado. Porque no tuviste un escenario para justificarte. Porque no tuviste un micrófono para explicar tu proceso. Porque no tuviste una plataforma para adornar tu narrativa. Solo tuviste tu trabajo. Tu constancia. Tu enfoque. Y eso es lo que genera respeto, que cuando la gente finalmente vea lo que hiciste, lo que sostuviste, lo que construiste, entienda que no fue suerte, que no fue casualidad, que no fue marketing. Fue convicción. Fue persistencia. Fue la consecuencia de un proceso interno tan sólido que no necesitó validación pública para sostenerse. Y cuando llegas a ese punto, cuando has pasado suficiente tiempo en las sombras puliendo tu disciplina, fortaleciendo tu enfoque, refinando tu visión, entonces ya no buscas que el mundo te respete. Porque ya no lo necesitas. Porque ya lo hiciste tú primero. Y ese respeto propio, ese reconocimiento interno, esa certeza que no depende de lo externo, es lo que transforma tu presencia. Ya no caminas pidiendo ser tomado en serio. Caminas con una claridad tan evidente que los demás ajustan su comportamiento sin que digas una sola palabra. Porque hay algo en ti que no se puede ignorar. No porque lo estés forzando, sino porque lo construiste en silencio. Día tras día. Decisión tras decisión. Sin interrupción. Sin teatro. Y eso, aunque pocos lo admitan, es lo que todos realmente respetan. No al que habla más fuerte, ni al que presume más, ni al que grita su historia. Sino al que sostiene su vida con estructura, con propósito, con coherencia. Al que no necesita atención para avanzar. Al que se vuelve tan disciplinado que su sola existencia se convierte en un mensaje silencioso de lo que es posible cuando eliges trabajar sin excusas, construir sin interrupciones y crecer sin permiso. Capítulo 10. La gratificación diferida como arma de poder mental. Si hay un rasgo que separa de forma brutal a quienes construyen vidas extraordinarias de aquellos que viven atrapados en ciclos de mediocridad repetitiva, es la capacidad de diferir la gratificación, es decir, la voluntad férrea de retrasar el placer inmediato a cambio de una recompensa más significativa, más profunda, más duradera. Y no estamos hablando de un simple acto de disciplina, de forzarte a evitar un capricho, de contenerte por unas horas hasta que pase el impulso. Estamos hablando de una reconfiguración completa del sistema operativo con el que navegas el mundo, un cambio radical en cómo priorizas, cómo decides, cómo estructuras tu día, tu mes, tu vida entera. Porque si eres esclavo del deseo inmediato, si cada impulso se convierte en acción, si cada vez que sientes una incomodidad necesitas anestesiarla con placer superficial, sea distracción, comida, redes, conversación vacía o cualquier otro tipo de evasión, entonces estás completamente vendido a un sistema diseñado para robarte tu tiempo, tu foco, tu energía y tu potencial. No porque no seas capaz, sino porque te han entrenado a cambiar cada gramo de incomodidad por una dosis rápida de placer vacío que te calma por 5 minutos pero te aniquila a largo plazo. Y si tienes una visión real, si tienes algo que de verdad quieres construir, algo que no sea simplemente una fantasía decorativa que usas como excusa para sentirte importante, sino un propósito que esté alineado con tu identidad futura, entonces necesitas aprender, no solo intelectualmente, sino neurológica y emocionalmente, a sostener el deseo, a contener el impulso, a no reaccionar ante cada antojo, cada estímulo, cada excusa para escapar del trabajo profundo. Porque ahí es donde se prueba tu madurez, ahí es donde se ve de qué estás hecho,
no cuando todo fluye fácilmente, no cuando estás motivado, no cuando tienes apoyo externo, sino cuando estás en el borde de tu incomodidad, cuando el cuerpo quiere rendirse, cuando la mente pide gratificación instantánea y tú decides no ceder, no ahora, no todavía. Porque sabes que el precio del resultado real exige incomodidad sostenida, exige vacío temporal, exige silencio, exige renuncia consciente. Y esto no es algo romántico. No es una frase bonita para sentirse más fuerte. Es biología. Es psicología. Es mecánica del poder mental. Los seres humanos estamos programados para buscar recompensa y evitar dolor, y ese patrón no va a desaparecer. Pero lo que puedes hacer, lo que debes hacer si vas en serio, es reentrenar tu mente para que encuentre placer en lo que otros consideran aburrido. Para que tu cerebro asocie satisfacción no con el consumo, sino con la construcción. Para que te sientas vivo no cuando te aplauden, sino cuando haces lo que dijiste que harías, incluso si nadie más lo sabe. Ese es el verdadero poder, tener tanto control sobre ti mismo que puedes esperar. Que puedes trabajar sin recibir nada por meses. Que puedes avanzar sin ver resultados inmediatos. Que puedes invertir años en algo sin garantías, confiando solo en tu visión y en tu capacidad de sostenerte hasta que llegue el momento de recoger lo que sembraste. Mira alrededor. Observa cómo la mayoría vive atrapada en ciclos de placer rápido, comen lo que les apetece sin pensar en la consecuencia, dicen lo primero que sienten sin filtro, actúan desde la emoción sin estrategia, se premian antes de haber ganado nada. Y luego se preguntan por qué se sienten vacíos, por qué no avanzan, por qué no sostienen nada. No se dan cuenta de que el problema no es la falta de talento ni de oportunidades, sino la incapacidad de retrasar el premio, de sostener la incomodidad, de entrenarse a largo plazo. Porque mientras tú estás construyendo en silencio, otro está publicando su progreso prematuro para recibir dopamina social inmediata. Mientras tú eliges renunciar al placer de hoy para avanzar hacia algo sólido mañana, otro está celebrando resultados vacíos para calmar su ansiedad de pertenecer. Y aunque parezca que ellos están ganando, tú sabes la verdad, la victoria real no se da al inicio. Se da al final. Cuando todo está completo. Cuando todo se sostuvo. Cuando nada de lo que hiciste fue por reacción, sino por intención. Así que si quieres poder, entrena tu mente para esperar. Si quieres construir algo que perdure, aprende a sostener la tensión del proceso sin anestesiarte con recompensas instantáneas. Si quieres diferenciarte en un mundo dominado por la urgencia, conviértete en alguien que puede trabajar en silencio durante años, sin necesidad de mostrar, sin necesidad de recibir, sin necesidad de probar. Porque cuando llegue el momento, cuando tu obra esté lista, cuando tu cuerpo, tu sistema y tu visión se hayan alineado, no necesitarás gritarle al mundo que lo lograste. Bastará con que te vean. Porque lo que se construye desde el dominio de uno mismo no necesita presentación. Se impone solo. Porque fue tallado en el lugar donde la mayoría no sabe permanecer, en la gratificación diferida, en el trabajo no recompensado, en el silencio absoluto. Capítulo 11. Adaptarse sin gritar, resistir sin romperse. Una de las cualidades más subestimadas en cualquier persona que ha logrado construir algo digno de respeto, no es su talento natural, ni su capacidad técnica, ni siquiera su inteligencia, sino su habilidad para adaptarse sin ruido, para resistir sin quejarse, para reajustar su rumbo cuando es necesario sin dramatismo, sin victimismo, sin convertir cada contratiempo en una excusa para rendirse, y eso, aunque parezca un detalle, es lo que separa a quienes avanzan de quienes se quiebran cada vez. Que algo no sale como fue planeado. Porque adaptarse no es simplemente moverse, no es improvisar sin dirección, no es saltar de idea en idea por inseguridad o impaciencia, adaptarse significa mantener la visión firme mientras rediseñas la estrategia, sostener el compromiso interno mientras reajustas las condiciones externas, seguir avanzando aunque el camino se haya desdibujado. Aunque el mapa haya perdido sentido, aunque nada sea como lo imaginaste al principio. Y ahí, en ese terreno donde el caos se impone, donde las cosas no salen como tú esperabas, donde las personas que creías que te apoyarían desaparecen, donde los resultados tardan más de lo prometido, donde la motivación se convierte en un eco lejano, es ahí donde el alma del constructor silencioso se templa, se afina, se pule, porque no todo va a salir bien. Y cuanto antes entiendas esto,
Cuanto antes lo aceptes como parte natural del proceso, menos energía vas a perder resistiéndote a la realidad y más capacidad vas a tener para redirigir tu enfoque hacia lo que sí puedes controlar: tu actitud, tu disciplina, tu reacción, tu adaptabilidad. No es el camino lo que define tu éxito. Es cómo caminas cuando el camino se rompe. Porque muchos saben avanzar cuando todo está alineado, pero pocos tienen la capacidad de rediseñar su avance cuando todo colapsa. Y es en ese momento, cuando el plan original ya no sirve, cuando tus proyecciones se queman frente a tus ojos, que la mayoría se paraliza, se frustra, se rinde, o peor aún, se victimiza. Porque han sido entrenados para moverse solo cuando las condiciones son ideales. Pero tú no estás aquí para depender de las condiciones. Tú estás aquí para dominarte a ti mismo. Tú estás aquí para convertirte en la clase de persona que avanza no por comodidad, sino por decisión. Que actúa no cuando todo está claro, sino cuando todo es incierto. Que responde no con queja, sino con ajuste. Porque entiendes que cada cambio inesperado es una oportunidad encubierta para evolucionar, que cada golpe es una lección disfrazada de obstáculo, y que cada etapa de confusión te obliga a profundizar más en ti mismo, a escuchar lo que antes ignorabas, a ver lo que antes no querías ver. Adaptarse no es ceder tus principios. Es sostener tu esencia mientras transformas tu forma. Es moverte con flexibilidad sin perder el centro. Es evolucionar sin traicionar tu identidad. Y eso requiere un nivel de conciencia que no se puede improvisar, requiere haber pasado por crisis internas, por reajustes forzados, por momentos de duda tan intensos que solo quedaba una opción: reconstruirte. Y ahí es donde nacen los verdaderos creadores, no en el éxito inmediato, no en el progreso perfecto, sino en la tormenta, en el caos, en los momentos en que todo parece ir en contra y tú decides no romperte. Decides adaptarte. No para sobrevivir, sino para seguir construyendo. Porque adaptarse sin ruido es también una forma de respeto por tu visión. Es una manera de decirte a ti mismo que nada, absolutamente nada, es más importante que seguir en movimiento, que no importa lo que cambie alrededor, mientras tú no cambies lo que te sostiene por dentro. Y eso, aunque parezca invisible desde fuera, se siente. Se transmite. Se vuelve parte de tu energía. Porque ya no estás reaccionando como alguien que necesita garantías. Estás actuando como alguien que ya eligió avanzar con o sin ellas. Con resultados o sin ellos. Con motivación o sin ganas. Con certeza o en medio del vacío. Y cuando vives desde ahí, cuando tu motor ya no es lo externo sino tu convicción interna, te vuelves irrompible. No porque no sientas dolor. No porque no cometas errores. Sino porque ya no huyes del ajuste, ya no temes el cambio, ya no te detiene la pérdida. Te adaptas. Te corriges. Te reinventas. Pero no lo gritas. No lo haces público. No necesitas que nadie lo sepa. Lo haces en silencio. Lo haces contigo. Lo haces en ese espacio privado donde se construyen los que no dependen de la aprobación. Los que entienden que no hay gloria sin evolución, y que toda evolución profunda nace de una crisis bien aprovechada. Capítulo 12. Triunfar sin ruido, vivir sin testigos, dejar huellas sin pedir permiso. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Si sigues leyendo, escuchando o sintiendo cada palabra, es porque hay algo dentro de ti que se ha negado a morir, algo que no pudo ser destruido por la rutina, que no se rindió ante la presión del sistema, que resistió la tentación de conformarse, que decidió, de forma brutalmente íntima, que no iba a seguir viviendo para agradar, para ser visto, para ser aprobado, para encajar. Y aunque el mundo entero esté programado para hacerte sentir que necesitas exponer cada paso, que necesitas mostrar tu proceso, que necesitas validación pública, que necesitas una historia que los demás puedan consumir y compartir y comentar, tú ya sabes, ya lo entendiste en lo más profundo de tu conciencia, que ese juego solo distrae, solo debilita, solo dispersa. Que mientras más tiempo pasas intentando que el mundo entienda quién eres, menos tiempo dedicas a convertirte realmente en eso. Porque lo real no necesita ser contado. Lo real se impone. Lo real no se grita. Se manifiesta. Lo real no se acelera. Se madura. Y tú estás aquí no para impresionar a nadie. No para ganarte un aplauso efímero.
Estás aquí para construir una vida que te sostenga en silencio, una identidad que no necesite explicación, una obra que hable cuando tú decidas guardar silencio, un cuerpo de trabajo que no dependa del ruido para seguir creciendo. Porque en algún momento vas a darte cuenta de que los aplausos no llenan el alma, que la fama no cura el vacío, que el reconocimiento es una ilusión si no viene después de una transformación profunda, sostenida, real. Y entonces, cuando eso ocurra, cuando realmente comprendas que tu misión es más grande que tu ego, que tu proceso es más valioso que tu visibilidad, que tu propósito no necesita testigos para validarse, vas a empezar a vivir de una manera completamente distinta, vas a construir con intención, a crear con profundidad, a decidir con calma, a ejecutar sin necesidad de reacción externa, vas a moverte como lo hacen los verdaderos creadores, en silencio, con peso, con convicción. Porque los grandes cambios de tu vida no van a venir acompañados de fuegos artificiales. Van a llegar en los días más comunes, en los momentos más invisibles, cuando el mundo esté distraído, pero tú estés enfocado. Cuando nadie te aplauda, pero tú sigas escribiendo, entrenando, diseñando, puliendo, respirando dentro de tu visión con una fe que ya no necesita demostración. Y ahí, justo ahí, es cuando tu vida empezará a cambiar desde un lugar que nadie más podrá tocar, desde adentro. No por lo que tienes, sino por lo que te has convertido. No por lo que muestras, sino por lo que sostienes. No por lo que compartes, sino por lo que silenciosamente dominas. No necesitas que el mundo sepa que estás cambiando. No necesitas explicar por qué desapareciste por un tiempo. No tienes que justificar tus silencios, tus prioridades, tu nueva forma de actuar. La gente que te entienda no necesita explicaciones. Y la que no, nunca las entendería de todas formas. Porque la transformación real es tan profunda, tan sutil, tan íntima, que solo se ve cuando ya no puede ser ignorada. Cuando tu mirada cambia. Cuando tu energía cambia. Cuando tu presencia sola dice lo que antes decías con miles de palabras. Y ahí es cuando te das cuenta de que todo el silencio valió la pena. Que cada día de oscuridad fue una inversión. Que cada renuncia, cada sacrificio, cada momento en el que te sentiste solo, incomprendido o invisible, no fueron pérdidas, fueron parte del precio sagrado que se paga por la autenticidad. Por la excelencia. Por una vida con dirección real. Así que sigue en silencio. No porque tengas miedo. No porque te escondas. Sino porque tu visión es más importante que el espectáculo. Porque tu enfoque vale más que cualquier validación. Porque tú ya no estás disponible para el juego superficial. Tú estás jugando a largo plazo. Tú estás construyendo sin permiso. Tú estás moviéndote en un nivel donde las palabras ya no importan. Solo cuentan los hechos. Solo cuentan los resultados. Solo cuenta la verdad que emana de ti cuando todo lo que haces está alineado con todo lo que crees. Y eso, cuando lo logras, ya no necesita promoción. Porque ese tipo de persona no necesita presentación. Porque ese tipo de vida no necesita discurso. Porque ese tipo de transformación no necesita ser explicada. Solo necesita ser vivida. Y eso es exactamente lo que tú estás haciendo ahora.